Bienvenidos, soy su servidor Marco Paz y el día de hoy queremos tratar otro tema que nos parece importante para la sociedad. Me refiero a la reforma educativa. Hoy vemos protestas, vemos inquietudes, vemos que se discute el tema y nos pareció un buen momento para consultar a expertos para que nos expliquen el contexto en que se está dando toda esta movilización. Para eso hemos invitado a 3 personas que nos pueden ayudar a entenderlo. Me refiero a Cecilio Luna, de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Cecilio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Marco. Encantado. A tus órdenes. También invitamos a Joel Delfín, presidente de Educación en Movimiento, una asociación civil. Gracias, Joel. Gracias, Marco, por la invitación. Vamos a la orden. Y también a Luis Enrique Mercado, docente de la Universidad de Sonora. Gracias, Luis Enrique. Sí, gracias, Marco. A ver, Luis Enrique, un poco para tener en contexto, ¿cuáles fueron realmente los alcances de la reforma educativa aprobada en el 2012? Bueno, a veces se confunde cuáles son los alcances y cuáles son los objetivos. Entonces, los objetivos están diseñados en la propia iniciativa que envía el presidente Peña Nieto el 2012 a la Cámara de Diputados y luego a la Cámara de Senadores. Y los objetivos principales que se pretendía alcanzar con esta reforma se centran básicamente en la creación de órganos estatales relacionados con el ámbito educativo, como son el Centro de Formación, de Gestión Educativa, órganos más que institucionales, son órganos supervisores, vigilantes de que la educación que está impartiendo en nuestro país sea de calidad. La calidad de la educación es el punto toral de la reforma. Sin embargo, la interpretación que le dan los líderes sindicales, los líderes de la coordinadora de educación, se centran en un aspecto concreto. La reforma no es educativa, la reforma, dicen, es una reforma administrativa y laboral. ¿Cuál es el temor de ellos? La estabilidad laboral, la estabilidad en su empleo, el temor a ser evaluados. Y la historia nos ha demostrado que la evaluación resultó, pues para ellos, una experiencia negativa porque un porcentaje muy elevado no aprueba la evaluación. Si queremos educación de calidad, en la reforma dicen, la educación debe ser de calidad, debe de haber primero un docente capacitado para poder ser evaluado. Entonces, el alcance de la reforma pretende mejorar la educación. Acuérdense que hoy se habla de competencias, los saberes nos enseñaron a nosotros, a todos, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, conocimiento. Pues sí, pero ese conocimiento no nos sirve de nada si no sabemos aplicarlo en la práctica. En eso residen las competencias. Saber es conocer, tener conocimiento. Saber hacer es ser competente. ¿Para qué? Perfecto. Entonces, tiene mucha relación, disculpa que me adelante, con lo último que viene. Es decir, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el futuro? Las perspectivas a mediano o largo plazo de la educación en México. Muy bien. Eso depende, primero, de la pregunta que tú formulas. ¿Cuáles son los alcances? Es decir, ¿qué se pretende hacer? La meta, método, meta, objetivo. O2, camino, ¿qué camino se va a seguir? Y ahí tienes razón cuando comentas que estamos involucrados todos. Recuerden que las redes sociales son un instrumento muy valioso en la época actual. Derrocaron a un dictador en Egipto. ¿Quiénes? Los jóvenes de 30 años que apenas andaban caminando o gateando cuando ya era presidente en un país supuestamente democrático. En México, ustedes que están representando sectores sociales importantes, los otros 2 invitados, Joel y Cecilio, pues conocen mejor que yo cuál es la problemática social en Sonora, que es donde vivimos, donde nos interesa saber qué está ocurriendo con la educación. Joel, ¿estás de acuerdo que esta es una reforma básicamente administrativa y laboral, la aprobada? Sí, la esencia de la reforma es esa, ¿no? Está basado en una autonomía de gestión que se le quiere dar al director de la escuela. Esto, visualizando a mediano plazo o a largo plazo, va muy de la mano de las escuelas charter que están en Estados Unidos, donde el director es el que contrata y decide sobre la permanencia del maestro, ¿no? Obviamente aquí todavía no se implementa eso, pero hacia allá van caminando la autonomía de gestión. Otra situación es el sistema meritorio para lo que es el ingreso, promoción y ascenso como maestro.
donde a través de un proceso de evaluación se valida o no si tienes la idoneidad para ingresar como docente, para permanecer como docente o para tener un incremento en forma horizontal o vertical. Y obviamente la esencia de una reforma educativa, que es los contenidos pedagógicos que en un momento dado se tienen que trabajar o que se hubieran haber debido trabajar, pues han quedado un poquito relegados. Ahorita recientemente se filtró por ahí un proyecto de los contenidos o el ajuste curricular que se va a hacer, pero inclusive fue desmentido en redes sociales. Me tocó verlo que por la misma directora de Innovación Educativa de la Secretaría de Educación Pública, diciendo pues que no hicieron mucho caso a ese proyecto, que es un proyecto a final de cuentas y que puede sufrir modificaciones. Pero esa es la esencia que queríamos nosotros ver y revisar y en la que nosotros de alguna manera queríamos participar. Porque recordamos que si queremos innovar algo, pues la innovación es en la base. La esencia de los consejos técnicos que ahora estamos retomando y que anteriormente ya se habían trabajado, habla de que debe haber un consenso para la toma de decisiones. Entonces, si se está promoviendo un consenso para la toma de decisiones, ¿por qué no promover un consenso a nivel nacional? Donde todos los sectores que tienen que ver con el sistema educativo mexicano, pues trabajemos y aportemos a lo que realmente cada uno de su expertise puede aportar. Entonces, creo que tiene mucho que ver con la exigencia y la demanda, y no nomás de la coordinadora, sino es una demanda general. La coordinadora es la parte visible, pero yo diría que es la punta del iceberg de una situación que el maestro siente incomodidad y siente malestar porque quiere ser escuchado y quiere que esa voz de alguna manera se vea plasmada en una mejora en lo administrativo, en lo pedagógico y obviamente en lo razonable es decir, la reforma tiene que ser integral. Exactamente. Tiene que abarcar estos temas administrativos, laborales, pero también tiene que abarcar el tema de fondo, de las estrategias educativas, de la infraestructura, de todos los elementos que pueden hacer efectivamente una educación de calidad. Sí, la palabra calidad ahora con esta reforma pues se implementó en el artículo 3, ¿no? Pero el tema de calidad es un tema que si bien es cierto es trasladado de la iniciativa privada y que tiene mucho que ver con desarrollar ciertas cuestiones estandarizadas, como lo maneja la prueba PISA, pero también la palabra calidad, inclusive por la misma autoridad, no ha podido ser definido cabalmente. Se aborda muchísimas veces en la Ley General de Servicio Profesional Docente, pero yo me acuerdo cuando le preguntaban a Silvia Esmeque, bueno, ¿qué es calidad? Y sí, trató de dar una definición, pero no hay una definición consensada de lo que es calidad. Y el tema educativo es un tema trascendental en toda nación. Claro. Es el tema que puede levantar a un país. ¿Qué pasa con Finlandia? Finlandia nos toma mucho referencia, pero Finlandia es el único activo que tiene la educación. No tiene recursos naturales como nosotros, entonces todo se centra en generar conocimiento. Exacto. Entonces, yo creo que de ahí debemos de empezar a reflexionar y partir de esa. Y tal vez, Cecilio, el tema más importante de esta reforma aprobada en el 2012 es el tema de la necesaria evaluación de los maestros. Sí, mira, para nosotros como padres de familia es sumamente importante que nuestros maestros sean evaluados. Desafortunadamente, pues obviamente nosotros no somos pedagogos, pero entendemos que para poder aspirar y que nuestros hijos tengan una educación de calidad, el primer paso sabemos que tienen que ser nuestros docentes, porque estamos conscientes nosotros que como papás sabemos que el proceso de formación y enseñanza se da entre nuestros hijos, nuestros maestros, y a la par ahí estamos nosotros. En el nuevo contexto de la reforma educativa, algo que nosotros también estamos pues buscando y que se den esas situaciones es la participación en cuestiones de temas de infraestructura, porque pensamos en nuestros maestros, pensamos en nuestros hijos. Y viendo también el contexto de la reforma educativa, nos han brindado información tanto autoridad local como autoridad federal, nos han indicado y nos han informado que la reforma educativa no nomás es la evaluación al maestro. Por algo se tiene que empezar y créelo que el inicio pues son nuestros hijos y son nuestros maestros, y en base a ello se va avanzando. Son 5 puntos torales lo que tiene la reforma educativa. Es conocimiento, actualización, promoción, pero también una mejor remuneración de nuestros maestros, que es el punto número 1. También
Nosotros estamos empujando, estamos exhortando, estamos pidiéndole a las autoridades que también se trabaje a la par en el punto número 2, que es la infraestructura. Entendemos, y nosotros constantemente le hemos estado ahorita recordando a las autoridades que también vaya a la par un proceso de capacitación a nuestros maestros, ¿sí? Y otra de las cosas que se está brindando con el contexto de la reforma educativa, ya no estamos siendo un actor más en la educación de nuestros hijos. De acuerdo a las nuevas reglamentaciones, a nosotros ya nos toca jugar un papel más activo, de corresponsabilidad en la educación de nuestros hijos. Porque mira, como mexicano a mí me puede externar esto, pero de una, 2 o 3 décadas hacia acá, culturalmente estamos dejando de participar, y no nomás en la cuestión educativa, ya lo vemos también en una cuestión ciudadana. Cada vez el abstencionismo es más, va ganando más adeptos, y ahí es donde tenemos que primero ponderar, que tenemos que cambiar también esa actitud como ciudadanos, ya no nomás en la educación, ¿no? Irlo viendo, participar más en las decisiones. Veíamos nosotros con beneplácito, en últimos días ya ves que está en manos de docentes, de padres de familia, decidir los calendarios de 185, de 200 días. Obviamente aquí en Sonora se va a optar por sentido común, porque fuimos el estado que sirvió de modelo para un calendario de 185 días por la cuestión climatológica que tenemos. Entonces, todo eso nos va marcando que tenemos que ser más corresponsables. La verdad, yo celebro este tipo de foros para poder muchas veces hacer del conocimiento de nuestros padres de familia, de docentes, de excelentes catedráticos y sobre todo de líderes de opinión como tú, ¿verdad? Así es. Muy bien, estamos viendo pues que la reforma administrativa, si bien tiene un planteamiento inicial en términos administrativos y laborales, agrupa o considera otros temas que se tendrán que ir abordando pues para llegar al resultado final, que es mejorar la calidad y la cobertura, el alcance de la educación en México. Vamos a regresar un momento más con ustedes para seguir hablando sobre el tema. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la reforma educativa, queremos valorar cuáles son los avances y los retos. Joel, al día de hoy, ¿cuáles tú consideras que son los mayores avances que hemos tenido en materia de la reforma aprobada? Bueno, creo yo que sí hay ciertos avances, ¿no? Considerando todas las situaciones que se tendrían que mejorar, pero el hecho, por ejemplo, en lo académico, de retomar el consejo técnico, creo que nos ha aportado mucho porque nos vuelve a reunir como academia y nos permite a nosotros trabajar colectivamente, como lo mencionaba anteriormente, en decisiones consensadas. Creo que es un buen punto el volver a que tengamos esa autonomía en cuanto a la toma de decisiones. Creo que también es importante el hecho también de que se le esté dando un mayor empoderamiento a la parte de los supervisores y que el supervisor no nomás haga trabajo administrativo, sino también se dedique a dar un proceso de acompañamiento. Pues también es algo que abona mucho, ¿no? Porque antes nomás pues era llenar formatos, mandar informes, pero no había una retroalimentación propiamente por parte de los directivos en su momento. Y no porque no quisieran, sino simplemente no se prestaba, no había una dinámica para ello, profeso, donde pudiera haber esa retroalimentación. El hecho también de que el recurso de alguna manera vaya a llegar directamente a la escuela y que la escuela sea el que lo administre y que no pase por una organización central como eran las entidades federativas estatales antes, pues también abona a que el director también tenga que desarrollar habilidades financieras y de administración y que pueda administrar ese recurso propiamente, ¿no? Hablando ahorita precisamente de lo que comentaba Cecilio de la infraestructura, que es importante, si bien es cierto no es el único elemento que abona una buena aprendizaje, pero sí es una parte importante que contar con las condiciones mínimas, exacto, ¿no? Hablando de mínimos, refrigeración, exacto, por ejemplo, ¿no? Ya no digamos un centro de cómputo propiamente. En el caso de Sonora, por ejemplo, yo vi, ahora que me tocó estar como testigo social con beneplácito, de que se le dé un vale o se le vaya a dar, ¿no? un vale a los alumnos para que tengan lo que es el acceso a informe. Es decir, que haya esa apertura a la toma de decisiones colectivas, ¿no? Donde se pusieron los uniformes y que cada quien podía escoger cuál era el que quería adquirir.
creo que esos aspectos son buenos, son relevantes. Hace falta una reforma, sí. Hace falta la evaluación, sí, es importante la evaluación. Si lo que no se mide no se puede mejorar y no tener los alcances de lo que estamos avanzando. Creo yo que es la forma en que se está implementando la reforma lo que está fallando, ¿no? Y si lo ponemos con una autoridad que ahorita tiene un rol público, pero un rol privado también, que está mencionado constantemente como una posible sucesión a nivel presidencial, pues también le demerita mucho. Pues, ¿no? Se ha politizado. Se politiza mucho cualquier decisión, por muy buena que pudiera ser, obviamente los otros partidos van a politizar toda esa parte. Y eso también no abona mucho a lo que una política pública educativa pudiera incidir o ser trascendental, ¿no? Exacto. Luis Enrique, ¿cuáles crees que han sido los avances en la reforma? Pues primero la reforma misma. La reforma en sí es un avance. Por algo se empieza, dice Cecilio. Y prácticamente fue aprobado unánimemente por todas las fuerzas, ¿no? Porque era necesaria la reforma. Lo importante aquí, y ahorita lo acaban de comentar ustedes, Cecilio y Joel, sobre todo la participación de grupos sociales. En la época en que estudiamos, a lo mejor tú y yo, ellos se ven más jóvenes. Sí, mucho más jóvenes. Nosotros somos de los jóvenes de entonces. Ese puente que construyeron, por poner un ejemplo muy burdo, si tú quieres, del hospital a la Universidad de Sonora, es un puente absurdo que en nuestra época, en los años 70, podían haber ocurrido dos cosas. O no lo construyen, o si lo construyen al día siguiente lo tiramos, porque había una sociedad contestataria que no hay hoy. Hay una apatía. Hay una apatía social, hay una falta de participación. Estos foros, como tú dices, Cecilio, constituye una gran oportunidad para despertar y que se simbre, que se le toque lo más sensible a la sociedad para que participe, porque todos somos corresponsables, tú lo dijiste muy bien. Y si nosotros no participamos como sociedad, dejamos en manos del gobierno el control social. Los operadores. Está diseñada la reforma de tal manera que lo importante, dice Joel, es que no se ha implementado mecanismos para que la reforma en su aplicación funcione. Pero falta que los operadores, los que capaciten, sean lo suficientemente hábiles para que llegue a feliz término. Pasa lo mismo con los juicios orales en materia penal, civil o mercantil. Si tenemos malos capacitadores para los abogados que van a enfrentarse a los tribunales, entonces de ahí viene el vicio desde su origen. Mal capacitados van a estar todos. En materia educativa, lo importante es que el presupuesto que otorga, que autoriza en la Cámara de Diputados cada año, el presupuesto de egresos, llega a todos los rincones del país. Lo que ocurre es que se administra mal ese dinero destinado a la educación. Y en todos los programas de trabajo de los candidatos, cuando todavía no era obligatorio que siguieran y que tuvieran elaborado un plan nacional de desarrollo donde uno de los puntos que abarca es el sector educativo, no era obligatorio para los presidentes. A partir de Miguel de la Madrid, el presidente de la República, una vez que toma protesta, tiene 6 meses para tener concluido el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí viene desarrollado todas las partes en que se sustenta el sistema educativo mexicano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos un proyecto de nación. Ese es el gran problema de nuestro país. ¿Qué queremos ser? Queremos ser competitivos. Entonces tenemos que partir de esa reforma que fue muy criticada y sigue siendo criticada. Peña Nieto, como presidente, envía al Congreso la iniciativa, luego el 2013 ordena la publicación en el Diario Oficial. Luego vienen reformas a esa reforma y ahí es donde nos encontramos en este momento. En una situación donde los juristas, los conocedores del derecho, los pedagogos, los especialistas en el sector educativo participen, pero también las fuerzas sociales. Claro. Es decir, que no nos dejen fuera a una sociedad que finalmente son los destinatarios de la norma. Entonces, podríamos decir que esta reforma abre la toma de decisiones para que se incluyan todos los sectores, los propios maestros, los directivos en las escuelas, la propia sociedad. Desde el punto de vista de los padres de familia, ¿qué beneficios tú le ves, Cecilio, a lo que hemos avanzado? Pues mira, recordemos, ahorita de entrada se están haciendo los ajustes por parte de la autoridad, ¿no?
nosotros estamos conscientes como padre pues que todo cambio pues genera una incertidumbre. Nosotros como padres de familia pues obviamente apoyamos a nuestros maestros, los queremos, como les reitero ahorita, evaluados, actualizados, pero los queremos también bien remunerados. Cualquier mejora en el sentido hacia los maestros pues se va a ver reflejada en nuestros hijos. Ahorita, para complementar ahí un poquito lo que mencionaba el señor Mercado, nosotros, mira, hemos estado muy atentos y observadores. Hace aproximadamente entre 28 y 30 años, esta cuestión que se está dando de reforma educativa ocurrió en un subsistema del Colegio de Bachilleres. Se empezaron a presentar exámenes de oposición, se empezaron a darse otra serie de capacitaciones a nuestros maestros. Empezó un cambio ahí en el Colegio de Bachilleres hace pues casi 30 años ya. ¿Y qué fue lo que redundó de todo eso? Ahorita, hoy por hoy, contamos con el mejor subsistema, ¿sí?, en Sonora, que viene siendo Colegio de Bachilleres. Los planes de estudio, los maestros, los alumnos. Tú ves, por ejemplo, a los muchachos del Colegio de Bachilleres, van a campeonatos nacionales en conocimientos de física, de química, de matemáticas, deportivos. Entonces, con ese ejemplo que estamos haciéndoselos llegar a los padres de familia para que entendamos el contexto. ¿Por qué? Porque para entender el contexto de la reforma educativa, pues tenemos que ser docentes, pues. Y no todos los que estamos inmersos, o no todos los padres de familia, pues, conocemos lo que es la docencia misma. Entonces, por eso es que también estamos ahorita buscando más información. Venimos aquí tu servidor pues está en este foro. ¿Por qué? Porque queremos saber de los especialistas, de nuestros docentes, de nuestros investigadores. Queremos informarnos más. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Afortunadamente, como les reitero, hay ejemplos, ¿sí?, de qué fueron unas reformas educativas pequeñas y a dónde podemos llegar. Y eso, en ese sentido, desde los padres de familia, eso es lo que buscamos. Queremos beneficio para todos. Iniciar los procesos. Así es. Hacerlos participativos, lograr los consensos y generar todos los elementos de apoyo para que esto se consolide. Es cuestión de tiempo, pero es un proceso que es crítico no solamente para la educación, sino para el país entero. Vamos a regresar un momento más a seguir hablando sobre la reforma educativa. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la reforma educativa y ahora quisiera entrar, Luis Enrique, a un tema que le pega a la educación, que es la política. Estamos inmersos en un proceso de protestas que mucha gente no entiende qué está pasando, qué está detrás de estas protestas, cuáles son los temas que están en discusión. ¿Nos podrías ayudar un poco a entender lo que está pasando con las protestas en la educación? Quisiera entenderlo yo, pero es muy interesante, muy inteligente la pregunta y muy amplia. La iniciativa, fíjate, la iniciativa del presidente de la República desde que se elabora el proyecto de ley y se envía al Congreso de la Unión, desde ahí ya tiene un cariz político, ya lleva un mensaje. Y el mensaje, recordemos los informes presidenciales de siempre. Los informes presidenciales, la Constitución no obliga al presidente a leer el informe. El primer gobernador, creo que fue Rufo Appel en Baja California, que dijo, la Constitución no me obliga, ni al presidente ni a los gobernadores. Y la entregó. Envió al Congreso, punto. Lleva un mensaje. Entonces, la lectura de una iniciativa y luego de una ley, para interpretar el sentido y el alcance político de esa ley, pues hay tres formas de hacerlo. La interpretación que se da a la ley y al texto legal. Y la forma más fácil o el camino más fácil es léete la exposición de motivos. ¿Cuáles fueron los motivos que tuvo quien envió la iniciativa, que puede ser el presidente de la República, diputados y senadores y las legislaturas estatales? Pero tratando un poco de aplicarlo más en este caso concreto a la educación. Sí, por el tema del tiempo. ¿Cuál crees tú, Luis Enrique, que está detrás de estas? ¿Cuáles son las motivaciones de estas protestas? El control del Estado.
a los docentes. Y aquí ¿En el fondo es un tema de poder? es un tema de Estado, es un tema de poder del Estado, es una forma de control social. ¿Qué se está buscando? ¿Que el Estado recupere otra vez la rectoría sobre la educación que estaban en manos de los sindicatos? Ese es el objetivo. El objetivo principal es que el Estado, aun cuando el Estado es incapaz, me refiero a la incapacidad presupuestal, material y humana de dar educación, que es su obligación, es una garantía individual. Sí. Estamos hablando de un derecho social, estamos hablando de que el Estado es el rector de la educación. Está obligado a proporcionar educación es un servicio público a los ciudadanos. Pero como no tiene esa capacidad financiera, humana ni material, concesiona a los particulares este servicio público. La educación es un servicio público. ¿Por qué en Oaxaca, Chiapas, Oaxaca, es decir, Distrito Federal? Guerrero. ¿Por qué allá? ¿Por qué en esa zona donde curiosamente va de la mano con los terremotos, la zona sísmica en esa zona, pero la zona sísmica política? ¿Por qué allá? Y luego, ¿por qué en Sonora? Bueno, Sonora está muy lejos de ellos. ¿Por qué allá? Y luego viene y rebota ese impacto aquí. Los jóvenes que están protestando en las marchas. Yo estuve el domingo en la Ciudad de México, bueno, estuve toda la semana pasada, me regresé el martes. Y el domingo me tocó transitar por la calle Insurgente, Reforma. Pues estaba paralizado Reforma por la marcha de López Obrador al Zócalo, partiendo del Ángel de la Independencia. Entonces, cuando yo iba transitando me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el objetivo de estas marchas? ¿Qué se pretende? Estamos hablando de que se está confundiendo a la gente. La marcha de López Obrador no era tanto para apoyar a la coordinadora ni las protestas. Es un foro político para él. El fondo finalmente de la reforma es político. ¿Qué es los avances para el Estado? ¿Cuáles son los avances en materia de educación en cuanto por lo que toca a la reforma? Centralizar la nómina. ¿Por qué? ¿Cuántos aviadores hay allá? Recuerde que estas marchas de los jóvenes que vienen de 30 años no son los que hace 30 años, porque ellos todavía ni nacían. Eran sus papás, maestros de Oaxaca de hace 30 años, pues ya encontraron su modus vivendi porque hay mucho parásito ahí que está aprovechando esta coyuntura para no hacer nada. ¿Y por qué en Oaxaca? ¿Y por qué tiene que ir al DF? Por eso las mesas de diálogo que se forman son con líderes. No sabemos nosotros qué hay atrás de esa mesa de diálogos donde lo que me llamó la atención fue la presencia de la Comisión Nacional de Mediación. Hay un comisionado que es el titular. Pues sí, pero ¿por qué no a los padres de familia a nivel nacional, no abrirlo, o a nivel local, a los líderes como ustedes, de grupos sociales? Porque también somos personas interesadas en la educación. El fondo es eminentemente político, desde el nacimiento de la reforma hasta su aplicación. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es un tema político nada más o detrás de esas protestas también hay algunos temas que son rescatables? Cecilio. Pues mira, desde el punto de vista de nosotros y por lo que hemos constatado, desafortunadamente se tiene ese vicio en México de que se politiza la educación, porque es un vicio, a fin de cuentas. La educación no debe de estar sujeta y ni debe de ser rehén de cuestiones políticas. Las políticas públicas que deben de existir en educación tienen que ir más allá del momento político. Bien lo mencionaba ahorita el señor Mercado, existían o quieren que regresen los mismos vicios. Tenían aproximadamente entre un 28 y un 30% de maestros aviadores, diputados, funcionarios de gobierno. Tuvieron que disolver el Instituto de Educación de Oaxaca para poder hacer todos esos cambios. Ahora, si a eso le sumamos la efervescencia política, que la verdad yo no sé quién regula esa cuestión, porque pues está un señor que ya tiene algunos años en campaña y la verdad pues no sabemos quién lo pueda sancionar. Pero bueno, ese ya sería otra arista. A lo que vamos es de que en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero,
quieren que regrese eso. Imagínate que se vuelva a esos vicios, pues obviamente la educación es lo que menos les interesa. Por eso nosotros desde nuestra trinchera como padres de familia, porque les pedimos nosotros que hagan del conocimiento, que se haga saber todo lo que está ocurriendo en cuanto a la educación. Y obviamente pues hay otros factores ahí que ya los están mezclando. Veía yo que hay un sindicato de telefonistas ya inmersos en esta cuestión. Hay otros actores que ya no tienen nada que ver con la educación. Y te lo digo, desde el punto de vista de nosotros, estamos conscientes que todos los cambios, y ahí es donde respaldamos nosotros al propio titular de la SEP, que la verdad pues siga con su mano firme, porque a fin de cuentas, mira, lo están enredando cada vez más, y quienes están perdiendo ahorita son nuestros hijos, de los compañeros de allá de Oaxaca, de Chiapas, que no les dan clases. Y que la verdad, ante los tratados que México ha suscrito, el derecho superior del niño a recibir la educación, no lo están cumpliendo. Así es. Muy bien, estamos hablando sobre la reforma educativa, la educación, avances y retos. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre reforma educativa y quiero aprovechar aquí a Joel Delfín para que nos ayude a pensar. Estamos en un proceso de cambio estructural, ¿no? Por un lado, se está abriendo la discusión sobre la educación, se está recuperando la autonomía desde la escuela, se están haciendo comités técnicos para discutir, se están creando nuevos contenidos que tendrán que ser también ampliamente discutidos por los diferentes actores. También hay una recuperación por parte del Estado de la rectoría que estaba en manos de entes, ya sea sindicales o privados o entes políticos. Desafortunadamente estamos atravesando por una etapa de protestas que tienen componentes políticos más allá de lo educativo, ¿no? Pero retomando el tema de este deseo de este país de una mejor educación, ¿cuál sería la agenda, Joel, que deberíamos de seguir? ¿Cuál es la ruta que nos toca todavía avanzar para lograr el objetivo? Bueno, yo considero que ahorita que en otros segmentos hablaba sobre la cuestión política y todo eso, la política debe prevalecer. Indiscutiblemente la política debe de existir como un medio o un instrumento para llegar a consensos. Hablamos ahorita, comentaba muy bien el señor Mercado, de un proyecto de nación. Entonces un proyecto de nación debe ser consensado y sobre todo los que tengan mayor injerencia pues deben de ser en un momento dado los expertos, dependiendo del sector o el tema que se quiera abordar. Aquí lo preocupante es de que los expertos han quedado relegados en el tema de la reforma educativa. Recientemente, encabezados por el maestro Manuel Gilantón, del Colegio de México, se le hizo entrega al secretario con un grupo de alrededor de 200 expertos firmando una carta sobre la importancia de revisar la reforma educativa en todos los aspectos y sobre todo en lo pedagógico, ¿no? y en lo administrativo. Y lo preocupante aquí es que el secretario dice, bueno, conozco la opinión de los expertos, pero no la comparto. Entonces, ¿de quién vas a compartir la opinión, no? Si los expertos están diciendo que hay que revisar, que no te están diciendo exactamente un punto en específico, sino simplemente, oye, vamos sentándonos a dialogar. Crear los espacios para discutirlo, sí, para debatir. El máximo órgano que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, que está regulado y está consolidado por expertos en temas de evaluación, en temas de pedagogía, que te hagan llegar un documento firmado por todos. Y donde la misma autoridad educativa, en este caso la presidenta Línea, ha reconocido que ellos han querido operar ciertas situaciones, como hacer un pilotaje previo de la prueba, y la misma Secretaría de Educación no se lo permitió. Entonces dices tú, bueno, entonces ¿dónde está la autonomía que debe tener el INE para emitir ciertas directrices que así lo establece la misma creación del órgano? Entonces cuando vemos esas inconsistencias, donde por un lado la autoridad dice, sí quiero diálogo, pero lo quiero bajo mis condiciones y bajo la forma que yo quiero hacerlo, entonces no es un diálogo, es un monólogo lo que quieren, ¿no? Un monólogo sumado a un monopolio de la educación, porque la rectoría la sigue teniendo el Estado. Y el Estado la cede a la rectoría a su conveniencia, pues. O sea, yo no veo un Estado ingenuo. Decía Napoleón, para conquistar un país requiere un ejército de maestros. Ahí es la importancia de la docencia. O sea, el docente es un factor de estabilidad social. Y si el docente no lo tiene de alguna manera, no digo chipileado ni apapachado, sino de alguna manera
consciente de los beneficios que está sintiendo y lo sienta palpables. Incluido, corresponsable. Sí, y que haya una corresponsabilidad, porque ahorita comentaba Cecilio, sí es cierto, a lo mejor hubo en algunas entidades que se daba la venta de plazas o la herencia y todo eso, y sí es cierto, sí, no podemos negar eso, pero también si se daba es porque la autoridad también era corresponsable. O sea, estaba enterado y lo permitía. Entonces, esa situación son las que debemos de evitar que se den. Hablando en un mediano plazo, yo insisto, la reforma sí es necesaria, es un tema no coyuntural, ya es un tema de sobrevivencia como país, pero creo yo que la implementación y creo yo que los actores que deben de abonar a la educación debe de ser más abarcativo, no nomás ceñirse a los políticos. Decía un diputado, me acuerdo cuando estaban en el proceso de validación de la reforma en la votación, decía, es que sabemos de la escuela pública porque cursamos la escuela pública. Discúlpame, pero no es así, pues, ¿no? Es como si yo dijera, sea de aviación porque me subí de un avión, pues. Entonces, no es en ese sentido como vamos a avanzar. O sea, hay que recuperar el sentido de la discusión, pero por los expertos, ¿no? Exactamente, los expertos deben de abonar, ¿no? Y obviamente la política debe prevalecer porque debe darse un consenso. Pero en su sentido positivo, para construir, ¿no? Acuerdos, consensos. Y que no se vea como, es que todo se politiza. Pues sí, pero se politiza para lo negativo. Exacto. Debe de darse algo positivo, donde la gente que sabe y la gente que administra la cuestión de políticas educativas o las políticas sociales, pues debe haber un entendimiento. Pues claro. Si no se está dando sentimiento y es preocupante, porque se gasta mucho dinero en sentar mesas de diálogo cuando no se va a dar el diálogo, pues. Exacto. Entonces sí me preocupa, porque ahorita la situación que está prevaleciendo es devuélvanse o vienen acciones. Exacto. Entonces ya sabemos qué implican esas acciones. Exacto. Cecilio, ¿cómo ves? ¿Cuál es la agenda que debemos enfocarnos como sociedad, como padres de familia? Pues mira, en este sentido, pues nosotros pues sí sabemos y entendemos que sí pueda tener ciertas deficiencias la reforma educativa, y más en la cuestión pues pedagógica, ¿no? Y dicho por expertos. Pero yo el exhorto que hago es a los diversos actores, tanto a docentes como a las autoridades, es de que sí veamos, busquemos cómo solucionar esto, ¿sí? El ver, el analizar, el dialogar, pero con las reglas como están, que respetemos la ley, porque si también vamos a eso, pues va a llegar un momento en que vamos a estar como el sureste del país. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada quien va a querer llevar las cosas a su manera, y no se trata de eso. Aquí lo único que yo les quiero decir a todos los actores es de que realmente piensen en quien recibe esa educación, ¿sí? Que a fin de cuentas, por ley, es quien tiene más derechos, porque recordemos que el derecho superior del niño está por encima del derecho laboral y está por encima de varias leyes más. Yo les pido ahí que abonemos, que recapacitemos y que estemos muy pendientes cuál es nuestro objetivo. ¿Por qué? Y el objetivo de los actores, pues, es pensar en los niños. Entendemos también que tiene que haber una manifestación, claro. Hay derechos y hay garantías individuales, como lo decía el maestro Mercado, pero que lo hagamos de una manera razonada, sin afectar a terceros. Eso es lo que proponemos nosotros desde nuestra trinchera, que lo hagamos de una manera civilizada y bien razonada. Y claro, recordemos, y te lo he externado en varias ocasiones, que nosotros somos aliados de nuestros maestros, pero cumpliendo la ley. Así es. ¿Cómo ves, Luis Enrique? ¿Cuál sería la agenda donde tendríamos que centrarnos? Pues aquí lo más importante es que la reforma, los resultados de la reforma, o los pocos resultados que se han publicado, se han generado, no han sido suficientes. Ya lo mencionaron Joel y también Cecilio. Es lamentable lo que tú comentabas. Si son expertos, no comparto tu opinión. Oye, no estás compartiendo la opinión de un experto. Ese comentario sería válido entre expertos, pero no entre alguien que no forma parte de ellos.
todas las reformas de cualquier naturaleza, educativas o de cualquier otro ámbito del conocimiento, tienen que consultar a los expertos y en este país no lo hacen. Y si lo hacen, finalmente terminan haciendo algo a veces contrario a lo que opinan los expertos. Aquí se debe privilegiar el diálogo. Sabemos que hay derechos sindicales, derechos laborales, pero lo más importante, lo dice Cecilio y acertadamente lo ha reiterado, los niños es un derecho humano de cuarta o quinta generación porque los han bautizado los derechos humanos, primera, segunda, ya se habla de sexta generación, pero son derechos naturales, derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas, tenemos derecho a la educación, esté o no en la Constitución, tenemos libertades, tenemos derechos. En este país tenemos derechos tales como no estar de acuerdo con la opinión del Estado. La censura política por parte de los gobernantes ha provocado a veces que se formen precisamente grupos contestatarios. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues lo que viene es que todos nos hagamos corresponsables de un proceso educativo donde no vamos a dejar que el Estado haga su santa voluntad. Nosotros también contamos, los maestros, las autoridades, la iniciativa privada, la autonomía de la que tú hablabas, Joel, pues yo creo que se debe de generar, se debe de impulsar precisamente el desarrollo educativo desde las aulas. Ustedes que están más cerca, yo temporalmente estoy cerca, me he tenido el privilegio de impartir clases en muchas universidades. Estás cerca del alumno, pero no sabes qué hay atrás de ese alumno, no sabes qué problemas se generen. Hay libertad de cátedra, pues sí, pero esa libertad no debe convertirse en libertinaje. La libertad de cátedra implica pues proporcionar a los alumnos herramientas para que cuando ellos concluyan, pues formar no únicamente profesionales, sino formar seres humanos. Por eso los derechos humanos es el tema más importante. El Estado va a intervenir si no se van. Bueno, va a tomar acciones. Ya sabemos, como tú dices, qué acciones son. Y eso sería lamentable para nuestro país. Hay cierta estabilidad política si nos situamos en un panorama mundial donde vemos que en otros países están ocurriendo desastres, escenas desgarradoras y tristes que no queremos que pase en nuestro país. Entonces, dicen los manifestantes que los operadores del bloqueo o del desalojo de los bloqueos fue mal implementado, pues ahí atrás de todo eso pues no sabemos qué intereses políticos o de otra naturaleza existan. Pero lo cierto es que estos foros ojalá y que se sigan multiplicando. ¿Por qué? Porque esto va a generar mayor interés en la ciudadanía y a lo mejor muchos no saben, que hablan de la reforma educativa pero con mucha ligereza. Ustedes conocen mejor que muchos cuál es el proceso, cómo nació. Estamos hablando que estamos ya a mitad del 2016, una iniciativa que se envía el 2012, se aprueba y publica el 2013, ya van 3 años, o casi 3 años, para que llegue diciembre, que fue cuando se aprobó. Y todavía estamos peleándonos si se reforma o no, si va a ser aplicable o no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Vienen luego elecciones en algunos estados y lo grave es politizar acciones que son rescatables, aspectos rescatables de la reforma. Nada más para complementar ahí con lo que menciona el maestro. Sí, fíjese, desafortunadamente ahorita, y fue el inicio del programa, desde que se implementó a nivel nacional, aquí en Sonora se dejó de operar y se dejó de informar a nosotros como padres de familia y a ellos también como docentes. Por eso es de que se generalizó y fue caldo de cultivo el que se hayan realizado protestas aquí en Sonora. Afortunadamente nos hicieron partícipes y ya nos brindaron información, y conforme ha transcurrido o como transcurrió el ciclo escolar, hemos llegado a informar. Esa es una de las cosas por las que aquí en Sonora se acrecentó la protesta. Muy bien, estamos terminando. A ver si logro entender bien lo que se ha platicado aquí. La reforma educativa es una reforma necesaria, aborda parcialmente uno de los temas críticos, se le pueden sumar el resto, pero va en la dirección correcta,
que es recuperar la rectoría por parte del Estado de la Educación y abrir la educación a los comités técnicos, a la escuela, para que se tomen decisiones. ¿Qué falta? Ser más incluyentes y podernos apoyar más en los expertos, pero también escuchar a los que no están de acuerdo siempre y cuando se comporten en un Estado de Derecho, respetando los derechos de los demás. Y abrir un gran debate nacional que tiene que ver con esta visión de país y a partir de ahí ir reformando y haciendo crecer los elementos. Es urgente mejorar la educación para ser, como bien lo decía Luis Enrique, mejores seres humanos, que es la razón última en un país. Creo que la moneda está en el aire y depende más de nosotros como ciudadanos que nos incluyamos, participemos, exijamos, seamos gente que esté pendiente que los procesos se den bien, que los actores que a veces por los intereses políticos pueden desviarse. Aquí que lo tenemos que cuidar como sociedad. No podemos, es tan importante que no se lo podemos dejar a absolutamente nadie, incluyendo ni al gobierno. Muy bien, yo les quiero dar las gracias. Soy Marco Paz. Regresamos próximamente con otro tema que les puede interesar.